Hoy tenemos como eje intervenciones y territorio. Acá estamos en esta primera parte del día con Alfredo Carballeda. Él es diplomado superior en Ciencias Sociales de Flaxo, magíster en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Servicio Social de la Universidad de San Pablo. Tiene muchísimas publicaciones y trabajos científicos realizados y publicados, y es docente de unas cuantas universidades de Ciencias Sociales y de Trabajo Social, como la de La Plata, Entre Ríos, UBA y Jujuy. Así que bueno, para esta primera parte de la mañana vamos a trabajar con él, y es un placer tenerte en este posgrado que estamos organizando en forma conjunta la Asociación Trabajadores del Estado Seccional Capital, desde el espacio de niñez, y la Universidad de Buenos Aires, desde la carrera de Trabajo Social. Bienvenido, Alfredo. Bueno, hola, ¿me voy a sacar esto así? Sí, Hola, buen día. ¿Me escucha bien? Bueno, es un gusto estar de vuelta acá en ATE, ya es costumbre, y bueno, agradezco la posibilidad de compartir el espacio y el curso, ¿no? Por la cantidad de amigos que forman parte del plantel docente. El tema que se me pidió que desarrollase tiene que ver con territorio e intervención social, que es lo que puse ahí en el PowerPoint. Pero, digamos, me parece importante mirar el territorio, pero también mirar el contexto en el cual estamos. Vamos a hacer una pequeña reflexión en función de lo contextual, y a partir de ahí hacer dialogar lo contextual con lo territorial, ¿no? Porque una cosa obviamente se vincula, yo diría, de manera bastante intensa con la otra, ¿no? Para pensar el contexto, digamos, y creo que dialoga con lo territorial de una manera bastante concreta, creo que estamos en un contexto de fuerte fragmentación social, tema que venimos trabajando y que venimos compartiendo seguramente con muchos o algunos de ustedes en algunas otras reuniones. Pero la fragmentación social va cobrando diferentes formas, va teniendo diferentes formas a través del tiempo. Entonces, la intervención territorial en sociedades fragmentadas tiene una connotación, o tiene un horizonte, o tiene una serie de cuestiones que después, si quieren, conversamos más en profundidad. Pero por otro lado, también yo lo que compartiría es la idea de que la fragmentación social no solamente la podemos observar en función del lazo social, es decir, de la sociabilidad concreta que podemos observar en el territorio, sino que la fragmentación social también estamos observando a nivel del contrato social. Es decir, estamos en un momento de la Argentina y de la región, en muchos países de la región, como puede ser Brasil, como puede ser Venezuela, donde hay una tensión muy fuerte en función del contrato social. No solamente, no sé si soy claro, no solamente es la sociabilidad, que es un tema clave o muy importante de intervención vinculado con el trabajo social, sino también la crisis de la ley, a eso me refiero, ¿no? Si un juez puede emitir una orden de captura por cualquier cuestión sobre cualquier persona, o puede no emitirla por cualquier cuestión sobre cualquier persona, estamos frente a una crisis de representación y a una crisis bastante fuerte de la ley, ¿no? Creo que el Poder Judicial está en crisis, y eso pone en crisis al contrato social, es decir, la parte formal de la sociedad. Por supuesto, teniendo en cuenta los hechos que no es inevitable no pensar en lo que ocurrió en las últimas horas en nuestro país con esta persona, sobre toda esta cuestión que no queda muy claro qué es, pero está claro que hay evidentemente un hecho repudiable, que también habla un poco de cierta desazón y cierto desconcierto que creo que nos atraviesa a todos, y me parece importante, bueno, por lo menos decirlo, compartirlo, y aprovecho el espacio para repudiarlo, ¿no? Creo que fue, en mi opinión, fue bastante claro el comunicado que ayer dio la bancada de diputados del Frente para la Victoria, repudiando cualquier hecho de corrupción, quien quiera que sea del partido que sea, y pidiendo
la investigación. Estas cosas también erosionan la política, erosionan la sociedad, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, donde la política es la posibilidad de reconstruir la sociedad. Si la Argentina tuvo alguna posibilidad de reconstrucción en los últimos años, fue a través de la política, a través de no fue una cuestión técnica solamente, sino también fue más que nada, diría yo, una visión política de lo técnico. Que eso va en contra de toda por decirlo de una manera rápida, de todo lo que es el recetario que baja el neoliberalismo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, que muchos de los que trabajamos en el Estado conocemos, ¿no? Yo he sido consultor de programas de nación, de familias, por ejemplo, antes de la asignación, y era la tensión entre lo que bajaba el BID y lo que se quería hacer con la política social. O sea, algunos de ustedes seguramente han transitado por ahí o han vivido eso. Entonces, se sale con la política, y lo que más erosiona con estos episodios como el que vivimos ayer es la política, lamentablemente. Entonces, creo que quería decirlo. Es una manera también de compartir la idea. Pero bueno, vayamos más a lo técnico, a lo concreto, digamos, a lo conceptual. A caracterizar, digamos, el escenario de intervención, diría yo, en función de un tema que es bastante recurrente, pero me parece útil, que es el tema de crisis de solidaridad, en el sentido de que ahí sí vemos la ruptura del lazo social y la cuestión que plantea la necesidad de repensar el concepto de solidaridad, ¿no? La solidaridad es lo que produce cohesión social, integración social. Nosotros planteamos que el horizonte de la intervención social es la integración de la sociedad, no la integración de las personas a la sociedad, sino la integración de la sociedad en sí mismo. Y en contexto de crisis de solidaridad, la fragmentación se hace mayor, la dispersión se hace mayor. Y si miramos no solamente nuestro país, sino el mundo, nos encontramos con una tendencia a sociedades con una marcada desigualdad. Pareciera como que la desigualdad es un valor en sí mismo, ¿no? Creo que es otro punto de reflexión, ahí un poco más teórico, si ustedes quieren, pero no sé, hace unos años nos preocupábamos por la naturalización de la desigualdad y hoy aparece como un punto nuevo, peor diría yo, que es que aparece la desigualdad como algo necesario para que la sociedad funcione. Y esto creo que es un punto de reflexión que hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo hay una batalla cultural o cómo hay una construcción de subjetividad por parte del discurso neoliberal que hace que gran parte de nuestras sociedades a nivel mundial planteen justamente este concepto rápido, para plantearlo de una manera sencilla, de que la desigualdad es necesaria. Y esto ya lo decía Margaret Thatcher, o sea, no es algo que aparece de golpe, ¿no? Ya lo decía Margaret Thatcher, ya lo planteaba Ronald Reagan. La desigualdad es necesaria, incluso hay un libro famoso de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo, que plantea que la desigualdad es necesaria porque motoriza a la sociedad, ¿no? Es un planteo liberal acérrimo que asustaría al propio Adam Smith, digamos, pero bueno, creo que con eso estamos lidiando también, ¿no? Con una sociedad donde, si miramos la nuestra, donde la cuestión de la desigualdad aparece como un motor necesario para que la sociedad funcione. Y me parece que eso es un tema que nos lleva a repensar la intervención, a pensar la intervención y a repensar también el territorio. Por eso no es un tema que ocurra en algún sector social. Mi opinión es que atraviesa a toda la sociedad y se expresa de distintas maneras. Hay algunos autores que ya han trabajado con esto y que han estado acá en la Facultad de Sociales el año pasado. Duvet, por ejemplo, seguramente algunos de ustedes conocen el texto ¿Por qué preferimos la desigualdad? Aunque digamos lo contrario. El último libro de Duvet se llama así. No sé si conocen ese libro. Es un libro chiquito, finito, muy sencillo, que habla justamente de la crisis de la solidaridad y la crisis ahora desarrollamos la crisis de la fraternidad, que ahora quisiera compartir un poco esa idea, ¿no?
Cuando se plantea esto, algunos lo plantean con la idea esta de no en mi patio trasero, que tal vez que es muy europeo, muy norteamericana la palabra, porque no hay patio trasero, pero es esto de que me sensibiliza ver gente en situación de calle, pero no quiero que esté en la puerta de mi casa. Estaría muy bueno que haya un consultorio de atención de VIH, pero no lo quiero en la esquina de mi casa. Es importante hacer una autopista, pero que pase lo más cerca de mi casa posible. Eso también marca, digamos, las condiciones de sociedades marcadas donde hay un triunfo del egoísmo. Hay un triunfo del egoísmo como virtud, como decíamos antes. Hay una, diría Deleuze, una individuación, hay una fragmentación no solo de la sociedad, sino también del individuo, que genera, bueno, escenarios bastante complejos de intervención. Entonces, como para empezar a hablar de intervención y empezar a hablar de territorio, después lo vemos un poquito más ordenado, me parece que todo esto que estamos diciendo, o esto que empezamos a decir ahora, nos convoca a pensar formas de intervención que tengan que ver con recuperación de la solidaridad, por ejemplo, que tengan que ver con recuperación de lenguajes que hagan que nos volvamos a encontrar en un discurso, no digo idéntico, puede ser común, consensuado, compartido, etc. Por otro lado, de una perspectiva filosófica, si me permiten, a esta hora de la mañana, hay algo que venimos trabajando que tiene que ver con una ruptura de tres palabras, son igualdad, libertad y fraternidad, que son el enunciado, digamos, más político que hace el pensamiento ilustrado europeo y que da forma a la Revolución Francesa, ¿no? Y ese concepto, igualdad, libertad, fraternidad, son tres palabras que van unidas, que no se separan nunca, incluso que se potencian una a la otra, y que en el caso de nuestro país y América Latina formaron parte también del imaginario revolucionario del siglo XIX, ¿no? O sea, en base a eso, de esos conceptos, digamos, se construye esa cuestión. Pero pensemos un poco esto, ¿no? Desde esta perspectiva, la libertad, la igualdad y la fraternidad se potencian una a la otra. Esa es la idea. Esa es la idea del concepto. No sé si soy claro. Es decir, cuanto más libertad, más igualdad, más fraternidad. Lo que logra, desde nuestro punto de vista, romper el neoliberalismo es justamente separar esas tres cuestiones. Entonces, la igualdad de unos puede perjudicar mi libertad. Es decir, el hecho de que se implemente un presupuesto para la asignación universal por hijo, yo lo puedo ver como algo que coarta mi libertad de viajar a Europa el mes que viene, o de comprar dólares. Fíjense cómo esto se imprime en el imaginario, si lo pensamos de una perspectiva sistemática, por llamarlo de una manera no es muy fuerte, sistemática, ordenada. Está claro eso, ¿no? Digo, eso también dialoga y marca de alguna manera las características de los escenarios de intervención. Esta separación de igualdad, libertad y fraternidad, bueno, nos hace preguntarnos, bueno, cómo hacer para recuperarla, cómo hacer para hacer que esta amalgama se construya o se construya de manera distinta. Y tal vez, si pensamos de América Latina, la palabra más importante sea la de fraternidad. Fraternidad remite a frater hermano, hermano nación, ¿no? Y fíjense que la palabra, una de las palabras más devaluadas en las últimas décadas fue justamente la palabra nación. Es como que nos da un poco de prurito hablar de nación, parece que fuésemos fascistas, hablamos de nación. O hablar de pueblo, y si decimos pueblo somos populistas. Entonces hablamos de gente, hablamos de países, y nos emocionamos solamente cuando juega la selección. La única forma que sentimos que formamos parte de un todo es cuando, o por ahí ni cuando juega la selección. Si Messi está muy pecho frío ese día tampoco, digamos. Pero, perdón, sin ofender, digo, ¿no? Esto ya es una opinión futbolística. Pero digo, creo que, y sobre todo me parece importante estos espacios, como para discutir este tipo de cuestiones. Y creo que la cuestión de pensar, la cuestión de hacer, la cuestión de intervenir, nos lleva a pensar o a preguntarnos, bueno, ¿cómo recuperamos el concepto de nación? Nuestro país recupera en algún momento el concepto de nación, por ejemplo, el Bicentenario. No van a tomar, ¿no? Sí, lo tomo, pero... Sí. Creo que en el Bicentenario, cuando festejamos el Bicentenario de los argentinos, ahí recuperamos
la idea de todo como nación, pero después eso se fue dispersando a partir de discursos, a partir de posicionamientos, a partir de tensiones, a partir de formas de horadar la cuestión nacional, que creo que es importante recuperarla desde el punto de vista conceptual. Por eso el tema que yo más o menos elegí, me eligieron para que hable es territorio, pero también es pensamiento nacional. Venimos trabajando con un grupo de profesores de la Universidad de La Plata, la Universidad de Mar del Plata, escribiendo sobre pensamiento nacional y cómo el pensamiento nacional aporta categorías como para repensar la intervención social, por ejemplo, o como para pensar la sociedad. Por ejemplo, digo, para no irme mucho del tema, o irme un poquito, o quedarme un poquito dentro del tema, es la cuestión de la otredad, de ese otro sobre el cual intervenimos. Bueno, está mucho mejor trabajada por Enrique Dussel, por ejemplo, que por cualquier otro, perdón, con las palabras, por cualquier autor europeo, como puede ser Levinas o como puede ser Todorov, está muy superado por Dussel, no porque Dussel sea argentino y qué sé yo, latinoamericano, sino porque lo está mirando desde acá. O sea, estamos empezando a construir corrientes de pensamiento que se paran desde acá y desde acá miran el mundo. No es que retraducen lo que alguien pensó sobre América y apropian eso y lo utilizan para pensar los problemas de nuestro continente. En ese sentido, recién hablábamos que la semana pasada estuvo García Linera. Y García Linera yo creo que es un autor interesante, sobre todo en este ámbito, en cómo García Linera plantea la cuestión del Estado. Justamente García Linera es uno de los autores que plantea de una posición, llamémosle, contestataria, revolucionaria, de izquierda, si ustedes quieren, la necesidad del Estado. García Linera es siempre muy claro en que el Estado es necesario en América Latina, que sin Estado América Latina termina manejada por un grupo de gerentes, que es lo que nos está empezando a pasar desde hace 6 meses en la Argentina. Entonces, yo no diría que la revalorización del Estado es la revalorización solamente de los puestos de trabajo, que obviamente son importantísimos, sino que la revalorización del Estado es la revalorización del sentido del Estado como algo que amalgama a la sociedad. Y los argentinos, en ese sentido, tenemos tal vez mucha más experiencia que otros países latinoamericanos, porque tuvimos un primer peronismo que generó un Estado que amalgamaba a la sociedad, ¿no? No sé si soy claro en ese sentido, ¿no? El tema de YPF, todo lo que el primer peronismo nacionaliza, hace que forme parte del Estado y que después va a ser degradado y va a ser castigado y va a ser maltratado durante décadas y no va a poder ser destruido. O sea que se construye algo bastante fuerte, diría yo. Aparece, digamos, como algo que era una amalgama social importante y que dialoga con la cuestión territorial que vamos a ver ahora. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en la década de los 90 daba clase en la Universidad Nacional Patagónica, en Comodoro Rivadavia, y justo me tocó, y dábamos justamente intervención en comunidad, era trabajo social comunitario, pero es un trabajo social. Y me tocó estar en la época de la privatización de YPF. Y ahí veíamos cómo la desaparición de YPF resquebrajaba la sociedad. Es decir, cómo el lazo social se empezaba a romper en los barrios de Comodoro a partir de que los vecinos de los barrios empezaban a pujar por trabajos en el sector privado. O con las indemnizaciones que YPF pagaba, se compraban un auto y lo hacían remis y competían en remises y kioscos. Entonces la sociedad, nosotros veíamos en un año cómo la sociedad se fragmentaba a partir de la desaparición de YPF y la aparición de empresas privadas. Y eso, bueno, nos llevó a plantear cuestiones de intervención que tenían que ver con recuperar lo histórico, por ejemplo, de buscar formas de amalgama social distintas a partir de una ausencia que era el Estado, en ese caso YPF. En ese sentido, digo esto nada más que como ejemplo, y voy ahora a la presentación. YPF no significaba solamente una empresa petrolera que era, digamos, de punta en nuestro país. Era fuerte constructora de sentido.
de pertenencia, de identidad. Incluso quienes hayan trabajado en empresas del Estado, está la familia IPFiana, la familia telefónica, el hecho de identificarse con la cuestión esa, al punto de poner más de lo que uno está obligado a hacer para poder sostener, defender, incluso innovar dentro del aporte que puede hacer cualquier persona que trabaja dentro de una, por ejemplo, empresa estatal. Obviamente todo eso fue desgastado, ¿no? Ya la Libertadora o el Fusiladora empezó a desgastar eso, la prensa empezó a desgastarlo, el plan Larkin empieza a desgastar los trenes. Bueno, todas esas historias creo que son conocidas en nuestro país, pero nos hablan de la importancia del Estado, y la importancia del Estado también en el territorio. Y también es otra característica argentina: es difícil que no haya Estado en el territorio, con mala calidad, con calidad deficiente, con buena calidad, lo que sea, pero siempre hay una escuela, por ejemplo, y eso también es Estado. Y eso también marca una singularidad que tiene nuestro país si la comparamos con otros países de América Latina. Ni hablar de lo que implica la universidad en Argentina si uno compara también con América Latina. Yo tengo la suerte de conocer bastante, por cuestiones de trabajo, me la paso viajando por nuestro continente, y uno ve las diferencias con respecto a la visión del Estado, las diferencias con respecto a la universidad, y digamos, uno de los potenciales que nuestro país tiene es la universidad pública, libre y gratuita, ¿no? Estatal. Microsocial no es un espacio pequeño, reducido como un consultorio. No, microsocial puede ser un barrio, ¿no? Hasta ahí llegaría el límite de la microsocial. Ahora, ese barrio está, que sería lo microsocial, sería como el límite, como decíamos recién, está resemantizado por lo territorial. No sé si me explico. Es decir, lo que ocurre en ese barrio va a estar muy vinculado con lo que ocurre en el territorio. ¿Sí? Soy claro ahí, ¿no? Después definimos bien lo territorial. Y para decirlo de una manera más ordenada, lo que ocurre en la sociedad va a llegar al territorio, se va a resemantizar en el territorio, y esa resemantización del territorio también se va a resemantizar en el espacio microsocial. ¿Sí? Soy claro. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, la maternidad adolescente en la isla Maciel que en el barrio norte. Entonces hay una resemantización que la veo en el espacio de maternidad adolescente, la veo acá. La visión que la sociedad tiene de maternidad adolescente está acá, y la resemantización del tema está acá. Entonces los problemas sociales se territorializan, ¿no? Pero se territorializan y nos sirven para pensarlos en clave de intervención, cómo cambian en función de la singularidad territorial, y cómo ese cambio en la singularidad territorial se expresa a nivel de negociación. Con la cosa, ¿no? Con el sonido más abajo mejor. Bueno, entonces haremos más la próxima. Tengo que hacer así tipo. Bueno, y acá tiene algunas, ¿ven todo? Algunas definiciones de territorio, que vamos de lo más conocido a lo más complejo, ¿sí? Lo primero es, obviamente lo primero que cuando decimos palabra territorio, lo primero que se nos ocurre es un espacio. Pero el territorio es un espacio fundamentalmente habitado. Si no, no es territorio. Si no, sería un espacio geográfico. Y punto. Entonces, cuando decimos espacio habitado, estamos diciendo que el territorio es algo que en la medida que lo habitamos lo construimos. Y en la medida que lo habitamos lo construimos y nos construye. Y ahí aparece de vuelta el pensamiento latinoamericano. Si uno puede entender mejor esto, la mejor manera, en mi opinión, de mi punto de vista, la forma que yo puedo entenderlo fue desde la perspectiva aymara. Esa idea de Pachamama, que es tan conocida por todos nosotros, si la llevo, la profundizo un poco más a la cuestión de lo territorial, significa que el territorio soy yo, somos nosotros, cada uno de nosotros es la tierra. Cada uno de nosotros la construye y cada uno de nosotros la deconstruye. Entonces el territorio ya dejó de ser un espacio geográfico, cartográficamente definida, con límites, etc. Y también es algo que también me condiciona.
¿no? Desde esa perspectiva, si pensamos de vuelta, retomamos la línea de pensamiento latinoamericano y lo vinculamos con esto que estamos hablando, el lazo social desde esa mirada se construye en función de cuatro órdenes o 4 niveles, ¿no? Uno de ellos es la relación con el territorio, otro es la relación con los otros, otro es la relación con lo sagrado y otro es la relación con uno mismo. Ahí construimos identidad, pero esa identidad la construimos en función de esos 4 órdenes que yo planteé. Eso también es pensamiento latinoamericano y más bien andino, si ustedes quieren. Digo, como para que tengamos en cuenta que podemos pensar ya con categorías que no son propias, que no es la visión del territorio que dice la OPS, o que dice la OMS, o que dice el Banco Mundial, o que dice la UNESCO. Puede ser interesante, no desmerezcamos porque sí, pero me parece más interesante pensarla en función de la singularidad latinoamericana, porque una cosa del territorio en España y otra cosa del territorio en Buenos Aires, no digo en Jujuy. ¿Estamos hasta ahí? Porque, digamos, el territorio es un fuerte constructor de identidad. Pero vamos despacio. Otro punto que también nos amplía, digamos, la visión de lo territorial es una perspectiva, si ustedes quieren, de la ciencia política, que el territorio es un lugar de poder, de puja de poder. Y todo el tiempo, cualquiera que haya hecho trabajo barrial o territorial se va a encontrar con que eso es una cuestión lógica y natural, que siempre va a estar presente. No sé si me explico ahí. Ahí sí podría decir, bueno, podríamos tomar la visión de poder de Foucault, si ustedes quieren, ¿no? Donde el poder circula, donde el poder y resistencia, vemos esas cuestiones que Foucault planteaba como autor bastante marginal en Europa, que tal vez servía más para acá que para allá lo que él escribía, pero bueno, eso es otra historia. Pero sí, más allá de eso, es un espacio delimitado para el ejercicio del poder. De todo tipo, de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, no puedo negar que el ejercicio del poder está en el territorio. Sería como muy ingenuo o muy no querer ver las cosas, por decirlo de alguna manera. Soy claro, ¿no? Es decir, si yo estoy trabajando en el territorio, tengo que tener en cuenta que hay puja política y que hay distintos colores políticos que están pujando. Y que esos distintos colores políticos le van a dar forma y representaciones y va a haber emergentes de esa forma política. El otro punto, más sociológico, sería entender el territorio como algo más vinculado con lo histórico, con lo social, con lo cultural. Es decir, un poco con esta idea de que el territorio me construye y lo construyo de una perspectiva más ordenada, por decirlo de una manera rápida, ¿no? También identidad cultural dice de quienes lo habitan y la imagen y la representación que los que habitan de él se hacen, ¿no? Fíjense que no es lo mismo la representación que puedo tener si vivo en la 1.11.14 que la que tengo en otra, en la 31. Son distintos, son 2 villas y son distintas representaciones. ¿Qué se jugó ahí? Lo histórico, por ejemplo. Cómo es la historia de construcción de una y cómo es la historia de construcción de la otra villa. Y no estamos hablando de una antítesis de barrios opuestos desde el punto de vista socioeconómico. Estamos hablando de 2 villas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso habla un poco de la forma de representación, de la forma de asociación, de cómo se compone y cómo también, vuelvo a la idea de que el territorio me construye y lo construyo. Y por otro lado también, lo territorial es algo que podemos leer, en el sentido de que quien recorre un territorio, sin una perspectiva más micro, de una perspectiva más microsocial, más barrial, si se quiere, más chica, para poderla apropiarla rápido, y de quien recorre el territorio también lee el territorio. Yo puedo leer el territorio en la medida de que las casas y sus construcciones me están hablando de lo que está pasando ahí. Si las casas están pintadas o no están pintadas, si tienen arreglos o no tienen arreglos, cómo circulan, quiénes circulan hombres, circulan mujeres, circulan jóvenes, circulan chicos, no sé si soy claro. Si ustedes recuerdan lo que ha hecho el trabajo barrial en la década de los 90, circulaban más hombres que mujeres en los barrios. Los hombres estaban desempleados y las mujeres estaban haciendo trabajos tercerizados y muy mal pagos. Y también la imagen, recordemos un poco, ¿no? ¿Qué evocamos de los 90 cuando pensábamos los barrios? Algo gris, casas que nunca terminaban de terminarse, nunca terminaban de construirse, no tenían pintura,
¿no? Como esa construcción que hace 10 años está parada. Y una cosa gris, y yo hasta nostálgica, hasta triste, por decirlo de alguna manera. Cuando empieza a haber reactivación económica, empieza a haber más ladrillos, empieza a haber más movimiento, empieza a haber más luz, si ustedes quieren. Entonces uno puede leer el territorio en función no solamente de las variables socioeconómicas que ese lugar tiene, cuántos habitantes tiene, nivel de ingresos, qué tipo de construcción hay, si las calles son de tierra, etcétera, que son variables cuantitativas que son importantísimas para intervenir, pero también hay elementos cualitativos que creo que nos pueden servir para esto que planteamos como la lectura de los territorios. Pues acá estamos. Obviamente si quieren interrumpir y preguntar, si quieren decir eso, cuando quieran. Y el último punto es un poco la síntesis de lo que veníamos hablando, ¿no? También es una construcción social, porque también es una construcción social en términos de cómo, si entiendo como construcción social como algo que es contado. El territorio existe en la medida que es contado, que es dicho, que tiene nombre, que tiene historia, que tiene historias que van transcurriendo en ese espacio. El territorio también es un relato, es algo que se cuenta. Incluso los que hayan hecho trabajo barrial saben que un barrio que se llama San Martín, por poner un nombre, en el catastro municipal, cuando vamos ahí, se llama San Martín y tiene otro nombre más. Entonces la forma de nominación ya me habla de una separación. Entonces está contado de una manera distinta. Y eso me está hablando de... Yo ahí pondría una luz amarilla porque me preocuparía que esto que antes era una misma cosa, sean dos cosas diferentes. Entonces estoy frente a procesos de guetización que son típicos de los momentos de grandes fragmentaciones sociales. Si el barrio se partió en dos, tengo una lógica en este y otra lógica en este. Tal vez tenga puja en este versus este, no sé si soy claro. Y entonces, ¿cómo accedo interventivamente? ¿Cómo accedo desde el punto de vista del conocimiento a conocer, a darme cuenta de esta separación? Fundamentalmente a partir de cómo es hablado, cómo es contado, cómo es dicho, cómo es nombrado, qué nombre se le pone. Incluso los nombres que se le ponen a los barrios también son incluso estratégicos, ¿no? Fíjense... El ejemplo del barrio Ejército de los Andes, que en los 90 se empezó a llamar Fuerte Apache, y cómo hubo toda una puja por parte de los vecinos por recuperar su nombre y sacarse ese nombre que le habían puesto los medios de comunicación. Sí, bueno, y fíjate cómo ese nombre genera procesos de estigmatización, si vos querés, ¿no? Pero la sociedad conoce ese barrio más como Fuerte Apache que como Ejército de los Andes. Que en realidad, por lo que yo tengo visto, el primer nombre es Padre Mujica, de ese barrio. O sea que eso también está totalmente olvidado. Es como que es una escalera para abajo, ¿no? Entonces, la nominación dice algo, pero también la nominación que le da a la gente dice algo, la gente que lo habita dice algo, o cómo se asume ese lugar. Y cómo se construyen barreras entre un lugar y otro. Yo el año pasado estuve en un congreso en Cuba, que era sobre salud mental, salud comunitaria, y había una ponencia de unas trabajadoras sociales colombianas que eran de Medellín, que planteaban una situación de lo que ellas llamaban barreras invisibles. Es decir, no había nominación, pero si uno pasaba del otro lado era peligroso pasar. Y todo era el trabajo que presentaban, era por un episodio de un chico de escuela primaria, que se había quedado dormido en el colectivo y se había despertado en el barrio equivocado y murió por caer en el lugar equivocado. No sé si me explico. Y hay una diferencia de 7 cuadras de donde él vivía. 2 paradas de colectivo cambian, o sea que hay circunstancias donde, bueno, esto que estoy dando yo como ejemplo es muy fuerte. Pero también existe una violencia, la violencia sigue estando con menor intensidad en el gueto en términos de tensión de una cuestión y la otra, en la guetización de los barrios. Eso ya está dicho por lo iba Kwan en Parias Urbanos, está bastante desarrollado, pero me parece que
podríamos revisarlo, revisitar el texto y dialogarlo en función de las características que tenemos ahora, porque ese texto ya tiene más de 14 años. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Entonces está más o menos claro lo que queremos hacer cuando decimos territorio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a la próxima. Acá tenemos algunas otras definiciones, digamos, o ideas de lo que decimos cuando decimos territorio, ¿no? La idea de espacio habitado, que planteábamos recién, ¿no? Que, o sea, para que haya territorio tiene que haber quien lo cuente, o sea, quien lo habite, quien le impregne su propia subjetividad, ¿no? Digo, para no ser tan abstractos, pensemos en nuestros barrios. Nosotros también vivimos en territorios. Bueno, vivimos en burbujas minimalistas, como aparece cierta estética, digamos, que paremos viejo, digamos, ¿no? Vivimos en barrios y nuestros barrios, no sé, hablan de nuestra historia. Y también nosotros escribimos nuestra historia, ¿no? Yo siempre digo, el ejemplo que uso, disculpen si alguno ya lo escuchó, pero lo uso siempre, es, recordemos la puerta de nuestra escuela primaria. Y esa es la inscripción que tenemos del territorio, como algo importante. Pero nosotros también estuvimos ahí, también inscribimos esa puerta, no escribimos, inscribimos en la subjetividad de ese espacio esa presencia. No sé si soy claro. Entonces, habitar implica, bueno, todo eso, pero también implica historia, presente y futuro. Sí, todo territorio, como decíamos antes, tiene su historia en función de cómo se construyó, tiene su presente y también tiene su visión de cómo será en el futuro, cómo es su carácter prospectivo. Para eso, no tenemos tiempo hoy, pero sí para eso es interesante la utilización metodológica de las cartografías sociales. Cartografías sociales son instrumentos de intervención y de conocimiento de lo barrial que permiten una aproximación subjetiva y una objetivación. Es como un juego de zoom con una cámara de fotos, donde quienes hacen la cartografía de repente están discutiendo, tal vez a veces fuertemente en función de algún tema que quieren poner en el mapa que están dibujando, pero de repente se alejan del mapa y ven lo que acaban de dibujar y pueden objetivar de una manera bastante interesante, no poniéndolo en un microscopio, sino de una manera bastante interesante porque están objetivando lo que recién subjetivaron y poder entender o comprender y explicar mejor los problemas que se están describiendo o las circunstancias que están describiendo en ese lugar. Otra manera sería, por ejemplo, trabajar con un grupo de chicos o de adultos o lo que fuese, o un grupo heterogéneo. ¿Cómo nos gustaría que fuese el barrio? Eso me parece que también es una manera de pensar lo territorial, pero lo territorial también es futuro, no es solo presente, ¿no? Todo esto va, digamos, yo diría, en desacuerdo, si me permite la palabra, con la visión clásica que tenemos de comunidad, sobre todo los que venimos del trabajo social. Esa idea de comunidad como un lugar feliz, donde todo el mundo se saluda, donde está esos esquemitas que aparecen en las revistas de la OPS, donde está el centro de salud y el médico con la sonrisa, al lado está la iglesia y está el cura esperando que venga gente y haciendo la entrada, la escuela y esa idea de red que tanto se usó en los 90 que nunca la vimos. Entonces, eso es escenografía de dibujo animado, ¿no? Perdonen la expresión, pero digamos, cuando hablamos de trabajo territorial nos encontramos con todo esto. Y todo esto mezclado, y con problemas, y con formas de comprensión y explicación distintas, con muchísima tensión, sobre todo en este contexto. No digo este contexto por los últimos 6 meses, digo este contexto a nivel de lo que viene ocurriendo a nivel mundial, ¿no? El otro... a nivel territorial, el otro me aparece en el territorio y el otro es un extraño que me produce temor. De vuelta al ejemplo de Colombia, ¿no? Bogotá, una ciudad que de repente puede aparecer con un barrio o con un barrio poblado por desplazados productos del conflicto armado que ese país lamentablemente tiene. De repente aparecen, de golpe.
en pocos días o en una noche. Entonces esa otredad aparece de pronto. No sé si soy claro. Y eso es una cuestión de conflictividad. ¿Cómo trabajo ese tema? ¿Cómo acepto eso? Y si no, pensemos más localmente. Pensemos las tensiones que existen en nuestros barrios en función de la comunidad paraguaya, la comunidad boliviana, la comunidad argentina, la puja por los servicios sociales. Porque ellos primero que yo, que soy argentino, quien ha trabajado lo ha escuchado, esto de quien esté trabajando en un centro de salud lo ha escuchado. Y los mitos urbanos que se generan en función de eso, yo te hago la seña y vos me pones. Los mitos urbanos que se generan a partir de eso, una mujer recuerdo hace un par de años, una mujer de Mataderos, que es un barrio a 2 cuadras de la cancha de Chicago, ubican Mataderos, ubican Nueva Chicago, o sea, no estamos hablando de, no sé, Palermo Viejo. Me decía, no, acá es Santoyani, hospital, todos conocen lo que estoy diciendo, ¿no? Hay una orden de Cristina para que atiendan primero a los bolivianos y después a los argentinos. Ahora, ese mito urbano es un mito, ¿no? Es una construcción. Pero para esta persona que me decía esto es una verdad. Entonces, ¿cómo elaboro, cómo trabajo la presencia de esa otredad en función de algo que no me presente conflicto? Porque ese otro, si es boliviano, si es chileno, si es paraguayo, ¿qué diferencia tiene con nosotros? No es extraterrestre, digamos. Es mucho más parecido a nosotros que otros que sí son nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces, más allá de eso, esto sí aparece como tema de agenda, sí aparece como tema de trabajo, y no es fácil. No es fácil trabajarlo porque también hay puja dentro de la propia comunidad boliviana, dentro de la propia comunidad paraguaya, y hay digo boliviano y paraguayo porque es lo más conocido, ¿no? Yo estoy dirigiendo un proyecto de investigación en la Universidad de La Plata que es accesibilidad a las políticas sociales en barrios de relegación, que son los barrios, relegación lo dice para los barrios relegados de Gran La Plata. Es una categoría, relegación, que es bastante plomo para contarla, pero en relegación se entiende lo que quiero decir. Y ahí vemos justamente un punto que aparece como clave, es la puja por los servicios sociales. Incluso los barrios tienen historia, los barrios se van poblando paulatinamente, y en la medida que se poblan paulatinamente va llegando gente distinta. Entonces ahí está como inscripta la idea de que si yo empecé tengo más derecho que el que vino después. Para, por ejemplo, tener un turno en el centro de salud o anotarme en la escuela o ese tipo de cosas. Conflictividades que no se pudieron resolver y no se resolvieron cuando se empieza a aplicar la asignación universal por hijo, a partir de la cuestión de la accesibilidad a la salud o a partir de la cuestión de la escolaridad, ¿no? O sea, cómo empiezan a complicarse las situaciones en las escuelas y empieza esa otredad de estar presente ahí al lado de mi hijo, por ejemplo. Y hay, hay una puja de una cuestión de tensión que implica pregunta para la intervención social. Digo, no la intervención social del trabajo social, creo que no alcanza con el trabajo social. Acá tenemos que pensar el diálogo con otras disciplinas, como puede ser el derecho, como puede ser la psicología, como puede ser la sociología, la antropología. Hay muchos que tienen algo para decir, ordenadamente, digo, en función de estas cuestiones, ¿no? Lo van viendo, entonces estamos hablando de territorio, tratando de vincular no solamente el territorio de una manera conceptual, sino vincularlo con temas de intervención, ¿no? Pues ya esto serían como preguntas de intervención, ¿qué hacemos frente a determinadas cosas? Hay algunas cuestiones que uno podría pensar estratégicas desde el punto de vista interventivo, como por ejemplo decir, bueno, la escuela es pública, entonces en la escuela de un barrio tal vez lo que me encuentre sea esa diversidad en los chicos y tal vez pueda trabajar eso de los chicos, pero entonces ya estoy direccionando la intervención en función de una búsqueda de integración y no una intervención en función del aprendizaje solamente.
tal vez estaría primero la integración y en segundo lugar el aprendizaje, que en realidad las dos cosas van de la mano, porque las dos cosas tienen un mismo fin último. Digo, ¿no? Porque si nos preguntamos, ¿para qué existe la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? La escuela, el fin último es la integración de la sociedad, no es educar. ¿Para qué sirve el hospital? Es el cuidado de la sociedad, la integración de la sociedad, no solamente atender la salud de cada uno de nosotros. Entonces, la integración como fin, tanto a nivel micro como a nivel macro, coincidiría, digamos, en ese espacio escolar. Ahí uno podría pensar alternativas de intervención desde ese punto de vista. O la utilización de otro tipo de estrategias, como puede ser espacios radiales. Intentos, todo el tiempo se está intentando de manera bastante, con mucho esfuerzo. Yo, por ejemplo, conozco gente que trabajaba en la Dirección de Salud Mental del Gobierno Nacional hasta diciembre del año pasado, que estaban haciendo trabajo territorial en la ciudad oculta, y una de las personas había elaborado un proyecto para trabajar en La Milagrosa, que es una radio muy común, muy conocida, y la idea era la integración a partir del éter. Fíjense que puede ser muy interesante pensar eso. Es difícil juntar a la gente, pero la emisión de radio llega a todos lados. Entonces, a partir de esa emisión de radio puedo tener formas de encuentro. Si me lo propongo, y puedo hacer que se encuentren en un programa de radio estas comunidades que pueden estar en puja, que yo sé, me explico, ¿no? Bueno, pero ahí es un diálogo de intervención social, donde me parece importante el papel del trabajo social, es importante el papel de la comunicación, de los comunicadores sociales, y la persona que estaba llevando adelante esta idea era psiquiatra, o sea, que tenía una visión comunitaria. Débora, una amiga, Débora Chepnik, no sé si alguien me conoce, que trabajó mucho en esa zona. Entonces, digo, ¿lo van viendo? ¿Sí o no? ¿Seguro? Bien, bueno, vamos a la próxima. Y acá tenemos algunas cuestiones del concepto de territorialidad, que tiene con la idea de inscripción territorial. Un poco lo que planteábamos antes, ¿no? Es decir, en el territorio tenemos la posibilidad de reconstruir sociabilidad, de reconstruir lazos sociales. No sé si soy claro ahí. Digo, tal vez lo que más nos interesa de lo territorial es eso, que es el espacio más adecuado, más apropiado para poder hacer ese trabajo. Es más difícil hacerlo de una institución. Necesitamos hacer que las instituciones salgan a los territorios, que tengan un carácter más proactivo. Eso no lo logramos, eso no se logró. Lamentablemente no pudimos llegar ahí. Y ahora hay más retracción, no sé qué opinan, pero... es decir, si yo miro el sector salud, el mejor día era el día que llovía porque no venía nadie. Y la idea era que el mejor día era que venía poca gente. Entonces, la idea no era salir. La idea era esperar que vengan situaciones que sean fácilmente manejables. Tal vez por la complejidad de la cuestión social, tal vez por la complejidad de los problemas sociales y la aparición de subjetividades que no son difíciles de reconocer. Que también eso implica, digamos, otras instancias de formación, no solamente en los ámbitos de trabajo, sino también es una interpelación fuerte a la academia, cómo nos estamos formando y cómo estamos formando los que formamos parte de la universidad. Todavía trabajamos problema por problema, por ejemplo. Entonces, y hoy ya sabemos que no existe problema por problema. Hoy sabemos que un problema contiene multiplicidad de problemas. Entonces no me alcanza con la definición sociológica del problema social, que es hermosa y hay muchísimas, y está bueno, podremos hacer un cuadro conceptual y mostrarlo. Y decir, ok, ¿cómo sabe? Pero no, ¿para qué sirve? No, te sirve para que sepamos qué es y nada más. Digo, pero no sé si me explico. Si yo pienso el problema social desde el punto de vista interventivo, lo pienso como algo
que contiene una enorme cantidad de otros problemas. ¿Sí o no? Digo, para dar un ejemplo, si hay una persona que se presenta en un servicio de salud mental a partir de que tiene consumo problemático de sustancias, por ejemplo, yo no puedo leer ese problema solamente. Si tenemos un poco, pero en la mañana es difícil, digamos, pero si lo pensamos más imaginativamente, lo pensamos en movimiento, un problema social es como si fuese un átomo. ¿Se acuerdan del átomo cuando estábamos en la secundaria? Por los que están acá, seguramente después nadie siguió física. Digo, pero, está todo el tiempo en movimiento, los protones, los electrones, se mueven. El átomo es algo que se mueve. Y el problema social es algo que se mueve todo el tiempo. Y cada problema social, ¿sí?, tiene protones, neutrones, electrones, se entiende la metáfora, ¿no? Que son componentes de otros problemas sociales que a veces se presentan como más importantes que el problema social que se me está presentando en este momento. Entonces, esa visión dinámica de problemas sociales interpela a la institución, porque el problema social, la institución lo quiere ver por sector. Esto es adicción, es salud mental, es salud sola, salud sola no existiría, pero bueno, Fernanda se enojaría mucho con lo que estoy diciendo, pero es lo que muchas veces las instituciones entienden. O problema de educación, o problema de acción social, o problema de vivienda. ¿Me explico? No logramos desarrollar dispositivos institucionales ni instituciones que tengan en cuenta esta visión del problema como algo dinámico, que supere la política del sector. Como digo, no es un tema nuestro solamente, es un tema que hace pregunta en cualquier otro país del mundo. Todavía no hay resolución a eso. Tenemos que pensar nuevas instituciones, nuevas formas institucionales. Y la mejor manera, en mi opinión, de pensarlas es dialogando con lo territorial. No pensarlas no pensarlas como avanzada de mangrullo, usemos un ejemplo criollo, digamos, como que la institución llega y va tomando territorio. Esa es la visión de la conquista del desierto, ¿no? Se va llegando, avanzamos, metemos un mangrullo, avanzamos, ¿sí? Y es como una visión de guerra. Incluso, ojalá tuviésemos más tiempo, otro día hablamos si quieren, pero leer a von Clausewitz es interesante en función de cómo se apropia el territorio. No sería para hoy porque es bastante largo y pesado, pero Clausewitz siempre va a plantear una idea de guerra con respecto a esa conflictividad política que yo planteaba al principio. Para Clausewitz es central. ¿Saben de quién estoy hablando, no? Karl von Clausewitz es el ideólogo y es el teórico de la guerra en Occidente, ¿no? Paradojalmente escribe toda su obra, que se sigue estudiando en las escuelas militares. Foucault fue un lector de Clausewitz que pocas veces citó, entre paréntesis. Paradojalmente escribe esa obra después de haber sido derrotado, pero bueno, a veces las cosas surgen de la derrota. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que necesitamos pensar en instituciones, y son instituciones estatales si las pensamos en América Latina. Entonces, digamos, si hay una idea de querer retornar y de querer hacer las cosas bien y de querer hacer las cosas mejor de cómo se hicieron en los últimos 12 años, me parece que tenemos que estar pensando de qué tipo de institución queremos, qué tipo de centro de salud queremos, qué tipo de hospital queremos, cómo aplicamos la ley de salud mental, cómo hacemos que esto se incorpore y dialogue en función de la construcción de subjetividad. Y me parece, en mi opinión, es salir de esta idea que yo decía recién, de el territorio como lugar donde voy avanzando, sino que la idea es que el territorio avance sobre nosotros. Esa sería una perspectiva. De vuelta sería tomar una visión más latinoamericana. El territorio no está separado de mí. Entonces, como decíamos antes, el territorio soy yo, entonces dejar que el territorio vaya construyendo la lógica institucional. Muchas veces, a nivel barrial, y muchas instituciones, a veces las que tienen más peso a nivel barrial son las que se construyen a partir de pujas territoriales, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, centros de salud, sobre todo la provincia de Buenos Aires, son más arraigados y tienen más mejor relación con quienes los utilizan o con quienes viven, los que son productos de organizaciones sociales, que los que vienen de un plan provincial. Hasta la edificación, de vuelta a leer, la edificación es distinta.
es fácil darse cuenta de cuál es cuál, ¿no? El que viene de producto de una puja social está hecho como de a trozos. Se hizo primero una habitación, después otra, después otra. El que viene de un plan ya viene ya prefabricado por algún arquitecto que pensó cómo debería ser el centro de salud en la localidad de González Catán, por decir uno. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, bueno, todo esto es el concepto de territorialidad. Tenemos 2 horas nada más. Estoy tratando de sintetizar cosas, pero sinceramente, ¿lo están viendo vinculado con la intervención o más o menos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a la próxima. Y acá otro punto es la cuestión de la identidad, ¿no? La relación identidad-territorio. A mí me parece que la identidad es, si uno dice cuál es el horizonte de intervención, cuando trabajamos territorialmente, o cuál es la meta más que el horizonte de intervención, la meta en este contexto tiene que ver, en nuestra opinión, con la recuperación de la identidad, con la recuperación de la pertenencia, con la restauración de solidaridades, de lazos sociales. Entonces, el tema de la identidad implica, digamos, yo diría una estrategia de intervención. Además de ser una meta de intervención. O sea, ¿para qué intervenimos? ¿Para qué vamos a un barrio? Entonces, a veces pasa, y esto pasa mucho en el campo de mi disciplina, y no sabemos qué hacer, hagamos un taller. Entonces, al taller no viene nadie. Hagamos un taller sobre drogas. Entonces, no, porque drogas vende, la gente está preocupada. Y sí, bueno, lo hacemos a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde, la hora que la hagamos, y vienen 4 personas, 2 porque se equivocaron, uno porque vino a ver si atendía el médico, estaba por ahí, y uno vino, sí, está preocupado, y ese que está preocupado por las drogas, y tal vez es el más complicado de todos los que vinieron. Creo que todos tenemos experiencia de ese tipo. O digamos maternidad adolescente, ¿no? Porque es un problema, pasa lo mismo. Entonces digo, cuando uno piensa actividades de intervención territorial, primero necesito conocer. ¿Y el para qué? ¿Para qué la hago? ¿Para qué hago Conviene, si yo digo que la meta que me estoy proponiendo es trabajar la identidad, trabajar la integración, trabajar la recomposición de las sociales a nivel del territorio, tendré que pensar actividades que convoquen en función de esa línea. Y tal vez me convoca más el rap que la maternidad adolescente. O tal vez me convoca más la murga que la maternidad adolescente. Ahora, si yo convoco solo por el rap o solo por la murga y me quedo con eso, termino generando un hecho estético que es nada más que eso. Y todo el mundo dice, qué lindo los chicos, ¿viste? Ahora ya no se drogan, hacen rap. Y en realidad no pasó nada, si no le dimos un cierre a eso, no, me explico, ¿no? Si no lo cargamos de sentido, a eso me estoy refiriendo. Entonces, todo lo que son intervenciones en función de lo alternativo, que está apareciendo bastante fuerte, el muralismo, por ejemplo, el teatro comunitario, el cine, la experiencia de cine en movimiento es realmente impresionante, vale en la medida de que ejerza, vamos a hacerlo técnicamente, un cambio en la subjetividad de quienes están dentro de ese proceso de intervención. Es un poco el postulado de cine en movimiento. Ahí me estoy copiando de cine en movimiento, sobre todo lo que planteaba muy claro Alejo García, que era el que coordinaba cine en movimiento, ¿no? El que fundó cine en movimiento. Alejo, un amigo, su preocupación era esa, digamos, cómo generar cambios en la subjetividad a partir del cine. Y si uno ve, conocen de lo que estoy hablando, ¿no? Si no, búsquenlo en internet y van a encontrar todo el material de cine en movimiento, se puede descargar de forma gratuita. Pero ¿qué genera cine en movimiento? Genera un cambio en la subjetividad de quienes atraviesan por ese espacio. No igual en todos, no genera cambios en todos, no necesariamente sería medio hasta estalinista si lo hiciesen todos, pero en gran parte sí. Y habrá otros que podrán generar algún cambio subjetivo en otro espacio. Pero ya no nos alcanza con la charlita de drogas, la charla sobre drogas o la charla sobre paternidad adolescente, porque el tema es la interacción
el tema es la construcción de una lógica, y el tema es producir una ruptura. Si me permiten un segundo ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de la intervención? Si lo vinculo con la subjetividad, y lo estoy vinculando con la subjetividad y también con el objetivo. Y yo puedo pensar la ruptura en el concepto que usamos hace bastante, pero lo podemos trabajar un poco más, que es el concepto de ruptura biográfica. Pero la ruptura la podemos pensar en positivo o en negativo. Una ruptura biográfica, lo digo rápidamente, es cuando a una persona le ocurre algo que su vida cambia a partir de eso que le ocurre. Soy claro, ¿no? Digo, es decir, una persona que a partir de hoy le dicen, usted a partir de hoy se tiene que dializar. Es una ruptura biográfica. Tiene que reestructurar su dieta, su trabajo, su vida cotidiana, sus relaciones familiares, su tiempo, etc. Ahora, una persona como que de repente está en conflicto con la ley y de repente participa en un taller de cine y ve que puede hacer cine y ve que puede escribir un guión y ve que ese guión se representa y ve que de repente gana un premio, no, o está postulado para un premio, ese punto es otra ruptura biográfica. Ahí la tenemos en positivo. Entonces, digo, la intervención, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con el lazo en función de la ruptura, pero si yo digo dónde, si nos preguntamos dónde tenemos más factibilidad de hacer eso, en mi opinión es el territorio, sería la respuesta. También institución, pero el territorio es como que en lo personal uno siente como más elementos para trabajar. De ahí que las experiencias que yo estoy mencionando son fundamentalmente territoriales. No van a la oficina de Cine en Movimiento. Cine en Movimiento va a los barrios o a algún centro en algún barrio conurbano bonaerense. De última oficina, últimas de Cine en Movimiento, las que sigue usando. Ahora no sé, pero convenio con el PAMI, por ejemplo. Pero no es venir al estudio en Palermo de Cine en Movimiento, que no tiene, ¿no? No sé si me explico. Lo mismo si lo pensamos en clave de salud comunitaria, de atención primaria de salud, ¿no? Es decir, a mí me parece más factible generar esa transformación en lo territorial que dentro de un espacio institucional. Pero las instituciones están muy desgastadas, y todavía es lo que decíamos antes, no sabemos cómo reconfigurarlas, no sabemos cómo reconstruirlas. Digo, hago un pequeño pie de página en ese punto. No, en mi opinión, no sé, yo diría, yo no quiero recuperar el estado de bienestar que perdimos en 1975 o en 1976 con el golpe de Estado, o que veníamos perdiendo. Es otro contexto, es otra historia, hay otras características societarias y hay unas características que podríamos discutir con respecto a ese estado de bienestar. Entonces, ¿qué tipo de Estado queremos? Es una pregunta en función de qué tipo de institución estatal queremos. Retomando esto que planteábamos antes de la importancia que le dan pensadores como García Linera al Estado como el lugar de recomposición y de construcción de la sociedad y sostenimiento de la sociedad y transformación de la sociedad. Tal vez si yo llevo ese pensamiento a Europa, en Europa me van a decir que no pasa nada con eso, que ya está todo perdido ahí. Pero si miramos las experiencias, lo que ocurrió en nuestros países en los últimos años, el Estado tuvo un papel bastante fuerte en ese tipo de reconfiguración. Entonces, ¿cómo hago para que el Estado se territorialice? Por decirlo de una manera más metafórica. ¿Hasta acá estamos? Bueno, vamos a una más. Acá pasalas todas y esto es más para chicos. Son chicos y juegos tecnológicos. ¿No? Sí, una más porque falta una flechita. Así queda lindo, ¿no? Es lindo que uno vaya diciendo fa, y todo fa. Pero, bueno, acá tienen más o menos un proceso vinculado con la construcción colectiva de identidad a nivel territorial, ¿no? O sea, sistematizar un poco lo que hablaba. Más o menos. No es exacto. Es un poco ideas que se cruzan ahí, ¿no? Pero vamos mirando, ¿quieren que veamos punto por punto? Un poquito, nada más, sin cansar, digo.
Fíjense el primer punto, elaboración de sistemas de creencias compartidas. Esa cuestión ya me habla de, si necesito elaborar o reelaborar o reconstruir, es que hay creencias compartidas que están fragmentadas. No sé si me explico. Es decir, es como esta persona que decía esto que atendían primero los bolivianos que los argentinos por orden de la presidenta. Hay una creencia, porque tal vez el vecino de al lado piensa lo mismo, pero no exactamente igual. ¿Sí? De la misma manera. Entonces, la identidad se construye ahí. Si eso lo tengo fragmentado, la identidad empieza a estar en problemas. Se va reduciendo. Empezamos a separarnos en función de lo que creemos en un punto de lo que acabo yo de mencionar. También implica marcos de referencia para interpretar la realidad. ¿Desde dónde conozco la realidad? Y eso sí también es intervención. Y si me permiten ahí, vamos a una teoría social, yo ahí pensaría más en el interaccionismo simbólico, para ponerle un nombre y un poco más académico, más. Y ahí pensaría en Irving Goffman, un autor que me interesa. Es decir, también podría pensarlo en Dussel, en función de la subjetividad, intersubjetividad, porque el lazo se construye a partir de la intersubjetividad. El lazo social se construye a partir de relaciones donde nos relacionamos intersubjetivamente. Ahí es donde se construye esa forma de marco de referencia para interpretar la realidad y sistema de elaboración de creencias compartidas. ¿Lo ven? Entonces, bueno, es una necesaria mirada a subjetividad, pero la subjetividad, volvemos a decir, se territorializa, se construye en el territorio. Es casi, tal vez era posible antes, pero hoy es casi imposible pensar que la subjetividad se construye o se reconstruya dentro de una institución cerrada. Como tal vez sí ocurría hace 50 años atrás. Y nuestras instituciones todavía pretenden eso. Entonces formatean a quienes transcurren por ella para que eso ocurra y eso nunca termina de ocurrir. No sé si me explico. Ahí, si me permiten un segundito, no me quiero ir mucho del tema, pero creo que hay otro concepto, aprovechamos como para compartir, que podemos utilizar cuando estamos interviniendo, cuando estamos haciendo una entrevista, ese concepto de trayectoria. Es decir, o de trayectoria en términos de cómo es la trayectoria de esta persona que fue pasando por distintas instituciones y qué marcas quedaron de las instituciones en ella. Si yo miro salud mental, que es el campo donde siempre trabajé, y lo último es que la trayectoria genera un nivel de empeoramiento de las circunstancias en la medida que va pasando el tiempo y los años. Sobre todo si miramos, no sé, en mi opinión, si uno trabaja con jóvenes. Un chico de 18 o 17 hoy, que empezó a los 11 su trayectoria en el Tobar García, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, y que hoy está en el Alvear, va a estar mucho peor hoy que cuando empezó su trayectoria en el Tobar García. Lo lógico sería que no parece que la institución se crearon para que no fuese así. No sé si vale, lo digo, no sé, por ahí digo algo anecdótico. Me pasó hace poco, voy al hospital Alvear, al cual renuncié el año pasado. Me encuentro con una compañera y me encuentro con un paciente. Vale que cuente esto, ¿me dan un segundo? No es el nombre. No doy el nombre, no. O sea, todas las privacidades, vos avisame, si no borramos después. Bueno, me encuentro con un paciente. El paciente es un chico con el cual habíamos trabajado mucho. Y habíamos logrado cierta situación de resolución. El tema era que se fuese del hospital. Pero bueno, el paciente estaba de vuelta internado, cuando me ve, me saluda, me abraza, estaba babeando por la medicación y con dificultades para caminar. Y el comentario de la persona que estaba al lado mío fue: no sabes lo bien que estaba cuando llegó. O sea, como que el mundo al revés, no sé si me explico. Lo lógico sería lo mal que estaba cuando llegó y cómo mejoró. Estamos esperando que dentro de un mes esté un poquito mejor. No, lo bien que estaba cuando llegó.
Pero como a veces nos pasa que naturalizamos esa cuestión y es como con un fatalismo, ¿no? Estaba bien y bueno, ahora está peor, pero está bajo techo. Y ya está perdido. O también hay una tendencia, digamos, que no solamente está en el campo de la salud y la salud mental, de volver a esta cuestión de que estos pibes están perdidos. Con estos pibes no hay más nada que hacer, ¿no? Siempre nosotros trabajamos con el corto de Camilo Blajakis, donde cuenta su historia, y no es una historia de salud mental la de Camilo Blajakis, es una historia de internaciones y de conflicto con la ley. Conocen esa historia, ¿no? Pero decretar que se perdió es frenar toda posibilidad de intervención, y creo que la posibilidad de recuperación vuelve al territorio. La posibilidad de recuperación en el sentido, ¿no?, de que se recupere o de que se reinserte en la sociedad, la posibilidad de ser él de vuelta la tenemos en la medida que lo trabajemos territorialmente, o de una institución que esté todo el tiempo mirando lo territorial o que interactúe con el territorial. Bueno, marcos de referencia está. Ahora, por eso, una cosa es tener marco de referencia para interpretar la realidad. Si estoy trabajando en un centro de salud, tengo tal vez más puertas abiertas de marco de referencia para interpretar la realidad que si estoy trabajando en un hospital. No sé, pero es un prejuicio de haber trabajado mucho tiempo en hospitales. Pero creo que el centro de salud es un poco más flexible en ese sentido. Está más ahí. Bueno, lo podemos conversar. También la identidad se cuenta, es un relato, ¿no? Y ahí también podemos empezar dos cosas, diría, que son de orden metodológico. Me interesa el relato, me interesa la historia de vida, me interesa la biografía, el término de narrativa. Cuando estoy haciendo una entrevista, por ejemplo, cuando estoy escuchando a ese otro, ¿sí?, me interesa la narrativa porque me interesa el relato, porque me interesa la historia contada por él, o sea, la biografía. Me parece que es más útil, en función de lo que venimos conversando, la novela que cuenta una persona de su historia que la verdadera historia positivista que me interesa conocer. Perdón lo de positivista, pero digo positivista para que no se ubique. A mí no me interesa si exactamente vivió con quien vivió, si exactamente cometió el delito que cometió, si exactamente se internó tal día, si exactamente tomó la medicación o no tomó la medicación. Lo que me interesa es cómo lo cuenta, porque cómo lo cuenta es cómo lo vive. Entonces por eso me parece más útil el concepto de narrativa en clave de entrevista y el concepto de biografía en clave de entrevista que el concepto de historia de vida en clave de entrevista. Digo esto para plantear algo también metodológico, cómo contamos. Porque contar es la forma de cómo comprendo y cómo explico. Entonces la escucha es clave en función de qué estamos escuchando, qué cosas vemos y cosas se nos pasan enormes, se nos pasan por adelante. Vuelvo al ejemplo, al caso de César González o Camilo Blajakis, que se conocen esa historia, el que logra una ruptura biográfica, el que logra, digamos, un cambio de subjetividad es Patricio, que es un educador que le da libros y que lo hace leer a Che Guevara, y lee Operación Masacre de Rodolfo Walsh, y lee a Galeano, y ahí cambia su vida. Ahora, cuando yo lo cuento, porque lo vi muchas veces, porque muchísimas veces lo usé, lo conozco de memoria, hasta los diálogos, como una película que uno vio varias veces. Cuando César González, o Camilo Blajakis, que es un nombre artístico, le muestra a la psicóloga del instituto, donde él está internado, que escribió, la psicóloga no le da importancia a eso. La psicóloga no supo ver. Pero no es un problema de psicólogos, es un problema de psicólogos, de trabajadores sociales, de operadores, de agentes del Estado, que a veces no sabemos ver. No estamos preparados para ver, naturalizamos que Camilo está perdido, que César González estaba perdido. Naturalizamos que este pibe estaba perdido, que bueno, está mal medicado, no puede caminar, pero prefiere que esté acá a que esté en la calle. Después la perversión institucional va a decir que cuando cumpla la edad, no, nosotros aplicamos la ley de salud mental, dice el gobierno nacional. Entonces cuando cumple la edad, ¿qué hacemos? Lo echamos. Que vaya a la calle. ¿A dónde? No, ya está. No queremos manicomializarlo. Puede ser que... Entonces, me explico, ¿no? Y bueno, y escuchamos historias de chicos que vuelven
¿sí? Que tiene que ver con la hostilidad institucional, no sé si vale, y que dicen, no sé vivir en la calle. Y que yo recuerdo unas últimas entrevistas que hice el año pasado, que fue motivo de renuncia por no el nombre, un chico que decía, yo no me animo a dormirme, tengo miedo de dormirme. Y teníamos orden del director del hospital de no dejarlo entrar, entonces lo teníamos que tener en la puerta. A través de la reja o salíamos y atendíamos a la vereda de complicidad con el diariero. Pero bórrenlo, pobre diariero. Él solamente vende diarios, pero conseguía recursos. Por ejemplo, conseguía lugares para que los padecientes en situación de calle tengan donde bañarse, porque le gustaba jugar fútbol 5, y había unas canchas por la zona que si hablaba se podía hablar. Pero bueno, me fui de tema. ¿El cuadro lo ven? ¿Sí? Porque ya vamos con la hora, ¿cómo estamos? ¿Bien? Ah, bueno. Entonces podemos seguir. Está bien. Lazos sociales y problemática de integración está. Bueno, el sentimiento compartido de pertenencia. Bueno, y construcción de un espacio sociocultural alternativo. Bueno, todo eso es lo que podemos poner. Ustedes, no sé si querés, yo dejo el power agréguenle lo que quieran. Es un poco una pequeña sistematización que hicimos para que es donde a nosotros nos parece que pasa nos parece a nosotros, pero bueno, una presentación es nada más que eso. Vamos a la próxima. Y acá otra cuestión es el tema de escenario, que nosotros lo venimos trabajando en algunos textos. El concepto de escenografía es también tomada del interaccionismo simbólico y también es algún aporte de la obra de Irving Goffman en la presentación de la persona de la vida cotidiana, que es un libro, el tercer libro más conocido de él, va el tercero que se publicó acá. Que la idea de escenario tiene que ver entender el territorio como si fuese una escenografía, no sé si me explico. Como que cada elemento es un componente escénico, que está cargado de sentido, que está cargado de historia, que tiene un telón de fondo. Pensar el lugar del territorio como espacio de intervención como si fuese un set de una obra de teatro. Un escenario. Donde hay actores, donde esos actores tienen guiones, donde esos guiones están preestablecidos, donde hay guiones que puedo cumplir, guiones que no puedo cumplir, y eso puede generar algún tipo de problema, ¿no? O sea, la invitación es esa, que también podemos pensar el territorio como si fuese un escenario. También pensamos la institución como un escenario. Tal vez si lo pensamos desde un punto de vista institucional es más fácil, ¿no? Una institución como escenario encontramos más componentes escénicos a la vista rápidamente, ¿no? O sea, en el hospital están los actores de reparto, que son los que no tienen guardapolvo, están los actores principales, que son los que usan guardapolvo. O sea, ahí ya marcamos una diferencia en los nombres de cuando termine la película, digamos. Y también uno puede entender la escenografía institucional en función del mobiliario, los lugares de atención, lo que significa la vestimenta, lo que significan los afiches, todo eso forma parte de una escenografía y hay un telón de fondo que es la realidad. Un telón de fondo que es la realidad que cada actor piensa que es la realidad. ¿Y cómo se construye ese telón de fondo? Ya publiqué un libro hace un tiempo que se llama Escuchar las prácticas y ahí trabajamos con metáforas teatrales. Y confieso que cuando lo escribí con un tratado de puesta en escena. O sea, todo el tiempo mi consulta era, tratado de puesta en escena es un tratado de teatro. Entonces, cada elemento de la puesta en escena lo fui retrabajando en función de la intervención. Les comento un poco de dónde vienen estas cosas en este escritorio. Y por otro lado también entender cómo lo macrosocial se inscribe en lo micro, que es un poco lo que hablábamos antes, al principio, lo macrosocial inscrito en lo micro, mediatizado por lo territorial. Por eso ponemos ahí encuentro entre lo macro y lo micro. Vamos a la próxima. Y acá, digamos, ya que hablamos de la fragmentación social y hablamos de los lazos sociales,
Bueno, un poco aproximarnos a qué queremos decir cuando decimos lazo social. ¿Sí? Vamos un poquito ahí, 2 palabras. Digo, existe lazo cuando existe intercambio y reciprocidad. ¿Sí? Intercambio implica intercambiamos, ¿no? Intercambiamos información, por ejemplo. Si yo intercambio información con una persona, eso implica que esa persona recíprocamente va a intercambiar información cuando ella la tenga. O él la tenga. ¿Lo ven eso? Entonces, esa es una construcción intersubjetiva. Y eso nos hace estar más enlazados, por decirlo de alguna manera metafórica. Ahí estamos. Pero también lo puedo ver al revés. ¿Cómo veo problemas con el lazo social? Cuando veo que hay dificultades en el intercambio y la reciprocidad. Fíjense que esto es algo bien cultural y que no está escrito. O sea, no firmamos un contrato de intercambio y reciprocidad cuando vamos a vivir un barrio, o cuando entramos a la facultad, o cuando entramos a un sindicato. ¿Lo ven eso? Ese intercambio es material y es simbólico. Porque la información la puedo entender como intercambio material. Pero también la información significa confianza, por ejemplo. Pensemos en los barrios. Todo el tiempo circula información. Información en función de recursos, en función de problemas, en función de policía, en función de trabajo, en función de precios. ¿Sí o no? Pensemos en los barrios. Todo el tiempo la información. Pero la información no circula como un boletín informativo. La circulación circula entre personas que se transmiten entre sí la información. Digo nada más que el ejemplo de información. Hay otros ejemplos que podríamos dar. Soy claro, ¿no? Incluso cuando uno estudia más la cuestión de identidad, la cuestión de pertenencia, se explica que la pertenencia se construye a partir de la disidencia también. No solamente a partir de lo que estamos de acuerdo, sino también a partir de lo que estamos en desacuerdo. Soy claro ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, para pertenecer a un grupo, pensemos en nuestras relaciones sociales, más sencillo así. O sea, no estamos totalmente de acuerdo con nuestros amigos. Si no, sería una cosa medio robótica, sería una sociedad muy aburrida. ¿Sí? Entonces, y digo esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se estudia esto se dice, ojo, que también la discrepancia forma parte de... ¿Dónde se construye la discrepancia y el acuerdo? En el sentido común. ¿Qué es el sentido común? La representación social que tenemos del mundo que vivimos, de los problemas que vivimos, de las circunstancias que vivimos. ¿Hasta ahí estamos? Y por supuesto va a tener que ver con la construcción de identidad, que es un tema bastante complejo, ¿no? Pero sí diría que para que haya identidad tiene que haber una otredad, tiene que haber un otro. Y ahí está, digamos, la preocupación de los pensadores, como el caso de Dussel, que yo mencioné al principio. Es decir, ¿por qué el otro es importante? Porque el otro es necesario, me es necesario para ser yo. Sin el otro no soy. Y Dussel, como lo trabaja de una perspectiva latinoamericana, dice algo muy fuerte. Dice, América es el otro. Sin América, Europa no es nada. Algunos ya lo dijeron desde el punto de vista económico. No hubiera habido revolución industrial sin conquista de América, por ejemplo. Pero creo que es más potente plantearlo desde el punto de vista filosófico, además de lo económico, obviamente, ¿no? Es decir, sin tener un lugar donde reflejarse y un lugar de fascinación y de temor, que es lo que generó nuestro continente, sin esa otredad, Europa no es. Esos otros no son, sobre todo los europeos, ¿no? Diría porque son los que los conquistaron. Pero también hay otra cuestión, si vamos un poco a lo filosófico, 2 palabras ahí, que nosotros no somos totalmente americanos, somos un poco lo que queda de Europa en América y lo que queda de América en América, ¿no? Y ahí, bueno, si vamos a pensadores latinoamericanos, creo que nos invita a pensar esa cuestión de una manera bastante profunda es Rodolfo Cuyo, ¿no? Que dice algo así como que somos las dos cosas a la vez. A veces somos más una cosa, a veces somos más la otra cosa. Esta cuestión de ponerle dinámica a los conceptos, poner a los conceptos en movimiento, me parece muy útil como para poder pensar la intervención, para poder pensar las ciencias sociales, para poder pensar los abordajes territoriales. Sí, soy claro. Kusch lo dice en un escrito fabuloso donde él cuenta una situación personal.
¿no? Donde de repente él es del ser y de repente él es del estar. O sea, fíjense que nosotros pensamos en nuestra vida cotidiana, a veces somos de una cosa, a veces somos... ¿Puedo contar eso? Está en Geopolítica del Hombre Americano, creo. Es un texto de Kush. Que él cuenta una anécdota, ¿vale? Cuenta una anécdota personal. Dice, yo estaba trabajando en una oficina en Buenos Aires, ¿no? Todavía él no estaba totalmente radicado en Jujuy. Entonces recibe como una especie de elogio por parte de su jefe. Entonces se siente muy contento, porque es elogiado y porque se le elogia su trabajo. Esa sería la cuestión del ser, ¿no? Soy importante, me elogiaron. Entonces sale del trabajo, se encuentra con un amigo, va a tomar un café, y el amigo dice, ¿y el trabajo cómo está? No, entonces, siempre lo mismo, una porquería. O sea, volver a estar, no sé si me explico, ¿no? Fíjense cómo esa tensión juega todo el tiempo en nosotros. ¿Dónde puedo trabajar en la sociedad o mirarlo? En las relaciones de parentesco, en las relaciones de vecindad, relaciones de amistad, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos? Ahora, el tema es observarlo en clave de lazo. Juegan las relaciones de parentesco, las relaciones de... A veces incluso hasta tenemos la tendencia a cortarlas o a separarlas. No sé si me explico, ¿no? Como que, bueno, esto es un ruido que me hace. Y en realidad el ruido es América, diría Kush. Es el hedor de América lo que me está haciendo ruido. No es que aprendí mal el concepto. Entonces Kush nos invita a que nos sumerjamos, que nos metamos en ese hedor de América para hacer lo que realmente somos y a veces negamos que somos, ¿no? Ayer en la materia, en la intervención en los espacios, se llama intervención en espacios microsociales, pasamos un corto, que creo, vale contar esto 2 minutos, de Daniel Santoro, que seguramente lo conocen, que Daniel Santoro habla, en ese corto, en 5 minutos habla un poco de los procesos de colonización que tenemos en la cabeza, ¿no? Y de un ejemplo bastante sencillo que se los transmito. Dice, él es artista plástico, ¿no? Él pinta, dibuja. Dice, si yo ahora te dibujo, le dice a un amigo, están tomando un vino bastante un rutín, están tomando, o sea, no la están pasando mal. Dice, si yo te dibujo una bandera norteamericana, una mujer rubia, una botella de Coca-Cola, y ahora te hago otro dibujo, te pongo una morocha argentina, un mate y una bandera argentina, a uno lo vas a llamar pop y al otro lo vas a llamar quiche. Ya sabemos cuál es cuál. No sé si me explico. Fíjense cómo en el arte estamos colonizados. Y cómo vamos a preferir tal vez tener una reproducción de Andy Warhol, porque un original sería muy caro, antes de tener el quiche que describe, es lo que se vende en la calle, en el 11. Y lo que dice Santoro es que esta tensión entre lo pop y lo quiche, ¿vale que hablemos de eso? Lo que hace es que nos olvidemos quiénes somos. Entonces, el minimalismo hace que nos olvidemos del espacio, que nos olvidemos del territorio. Hagamos que el territorio pierda, no sé, ¿cómo decirlo? Sea impotente, sea nada más que un transitar, sea nada más que volvemos al mapa, a la primera definición. Entonces, bueno, volvemos a lo técnico, el lazo, que decíamos que es inobservable, hablamos de las relaciones de parentesco, vecindad, trabajo, recreación. Este es otro concepto para trabajar, que es de vida cotidiana, es decir, dónde transcurre todo esto, que sería, bueno, es más largo, pero bueno, es una invitación a que lo revisen o lo miren. O sea, ¿qué decimos cuando decimos vida cotidiana? ¿No? Porque una cosa es vida cotidiana desde diferentes autores. Incluso ahí yo jugaría un poco también con la literatura, ¿no? Pues, ¿cómo entiende la cotidianeidad Marechal, por ejemplo? ¿Cómo entiende la cotidianidad Roberto Arlt? ¿Cómo entiende la cotidianidad Walsh? Podemos sacar conclusiones a partir de leerlos, ¿no? Y son 3 distintos, que tienen 3 distintas formas de entender la cotidianidad y no son cientistas sociales. También podría decir Agnes Heller entiende la cotidianidad como la producción y reproducción del sistema capitalista en las relaciones sociales. También nos puede servir eso. Pero creo que, en mi opinión,
creo que estamos necesitando en las ciencias sociales de mayor diálogo con la literatura, mayor diálogo con el arte. Fíjense como este ejemplo de Santoro, rápidamente uno entiende cosas, tal vez necesite más tiempo para compartirlas. Para mí me es más fácil explicarlo así, que en realidad no lo explico yo, lo estoy copiando a Santoro, es un copiar-pegar verbal, que hablar sobre lo quiche y lo pop y la colonización. Y bueno, eso también tiene que ver con pautas y construcción de códigos, ¿no? No sé si hablé de eso, pero toda conformación de sociabilidad se construye a partir de código y sanción, ¿no? Es decir, cuando empezamos a hablar, hoy hace un par de horas, cuando empezamos hace un rato, yo decía, bueno, hay una fractura de la ley, porque un juez puede hacer lo que quiera y puede no hacer lo que quiera, y hay una fractura también del lazo. Entonces, la fractura del lazo remite a la idea de que lo que se fractura son los sistemas de codificación, los sistemas de código y sanción que construimos en la medida que nos enlazamos, por decirlo de alguna manera. ¿Estoy claro ahí? Bueno, vamos una más. Y acá, desde donde se construye, es importante, en nuestra opinión, cómo el lazo se construye a partir del lenguaje, cómo el lazo es contado también, porque se cuenta la interrelación. Bueno, esto creo que está dicho. Y también esto es interesante, ¿no? Que el lazo no es una cosa fría que aparece como si fuese una cosa ahí, que está ahí, como el inconsciente, no sé un buen ejemplo. O sea, como algo que aparece. Por ahí la relación social, para discutir. El lazo se construye a partir de la historia. O sea, tengo una forma de construir lazo social que tiene que ver con mi historia de vida, y mi historia de vida tiene que ver con mi historia colectiva. Colectivamente construimos lazos sociales. No es lo mismo la construcción de lazo que tenemos los argentinos que los que tienen los norteamericanos. No es que sea ni mejor ni peor, es distinta. Los norteamericanos no mexicanos, digamos, los norteamericanos blancos, los que les gusta Donald Trump, digo, para que quedemos claros. Y también podemos leer lo social desde el lazo. Esa es una invitación, ¿no? ¿Cómo entendemos la sociedad? ¿Lo entendemos de variables objetivas? Es útil. Pero también, si describimos las formas de relación que una sociedad tiene, también la estamos describiendo. Y describiendo implica estudiarlo, conocerlo. Esa forma de describirlo, de estudiarlo, de conocerlo, nos da insumos, entiendo yo, para intervenir. Y ahí sí tomaría otro autor, que es antiguo, digamos, del siglo XX, ya casi 100 años que murió, que es Simmel, que es el primer autor que habla de lo microsocial y también habla de la interacción. Y habla de cosas muy avanzadas para la época, una persona bastante marginal también, por ser judío, tenía dificultades para acceder a la universidad en Alemania, era discípulo de Max Weber, toda una historia. Y el tema de Simmel es el extranjero, justamente es el otro. Pero fíjense, vuelvo a la cuestión de la otra edad, perdonen que sea pesado con eso, pero fíjense que el otro también es el inmigrante, me olvidé decir eso, es el que está hoy en este momento está cruzando una balsa desde África a Europa. Es el que está haciendo que tal vez el referéndum del 24 de junio, creo que es, Inglaterra se separe de la Unión Europea. Es muy posible que eso pase. Hoy yo leí la última encuesta, está 7,1 arriba de separación. Entonces, eso va a producir muchos cambios a nivel mundial, pero bueno, eso es para otro día. Bueno, o sea, existe reciprocidad, si no hay sociedad, no hay todo social. Porque si no, lo que es son relaciones comerciales, costo-beneficio, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto hay de esto? Otra nota editorial que dice, ¿no generó conflicto que hizo que esto se parta? Colateralmente hablando, no fue mi intención. ¿Me explico? De repente es bastante común en salud que aparezca una nueva prestación en un centro de salud y haya competencia por la prestación. ¿Cómo trabajo eso? Si yo trabajo solamente presentando esta nueva prestación, que puede ser hay psiquiatra infantil, y aviso que hay psiquiatra infantil, tendría como que preparar esto, soy claro,
en función de la construcción de demanda que estoy produciendo para que no repercuta en este tema que es muy sensible, que es la integración de la sociedad, la integración del territorio. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, supongamos que yo les di el ejemplo de haber trabajado en la Patagonia en la época de YPF, de la privatización de YPF. En ese momento nosotros, yo les conté, veíamos la fragmentación en los barrios. Entonces lo que dijimos fue, ¿cómo podemos trabajar la integración? Y dijimos, trabajémoslo desde lo histórico, porque las historias son todas parecidas. Todos tuvieron los mismos sufrimientos, todos tuvieron que venir de otro lado, todos tuvieron que aprender a trabajar en el petróleo. Esa es un poco la historia de la Patagonia. Entonces, vimos el problema acá. Nos preguntamos por dónde abordarlo y cómo abordarlo. Eso es un poco el esquema que está puesto en el libro ese, y digamos, no quiero pensar con cosas esquemáticas, porque a esto agréguenle lo que quieran y sáquenle lo que quieran. O sea, esto es nada más que un ejercicio, ¿sí? Y es como lo vimos en aquel momento. Yo por ahí mantendría algunas cosas, agregaría otras, no sé. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.